¿Cómo van las protestas allá en Boyacá? ¿Bien? Pues en medio de todo pacíficas, sí hemos tenido en realidad diferentes, llamémoslo violaciones, contravenciones, con la fuerza, la autoridad pública, ¿no? Yo pienso que han sido como diferentes en general en el país, ese ha sido como el tema más fuerte, pero la mayoría han sido muy pacíficas, la verdad. Qué bueno. Por allí que la Procuraduría, la Defensoría, que los órganos de control estaban adelantando como labores de verificación del armamento que ustedes están utilizando por enfrentar presiones. Sí, ellos vienen haciendo una labor, de hecho, también hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en esos temas y ellos dicen cada día, mirando a ver en dónde se van a hacer las concentraciones o bloqueos o actividades, que verdaderamente se hagan esas verificaciones en algunos puntos. No voy a decir mentiras, que yo también vengo quejándome de la militarización que continúa, impresionante. Entonces, Y en el caso de Boyacá o de a nivel territorial también ha sido sin la solicitud de los gobernantes locales, porque es que eso es lo que está pasando además, que por digamos que lo que está, sí. bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio y a este conversatorio que lo quisimos llamar las estigmatizaciones del derecho de protesta y la visión internacional. Bueno, con ocasión de las movilizaciones, todas las actividades y lo transcurrido desde el 28 de abril a la fecha en nuestro país y todos los sucesos que han ocurrido con ejercicio del derecho de protesta, por un lado, que lo tenemos consagrado como un derecho fundamental en nuestra constitución política, y por otro lado, todas esas vulneraciones y violaciones a este derecho que igualmente están surgiendo. Esto nos da para estar el día de hoy dialogando de cómo se han desarrollado también esas diferentes estigmatizaciones a este derecho, no sé, para deslegitimar el derecho real del ejercicio de protesta o verdaderamente que su fondo sea construir para nuestro país. Es por todo lo anterior que hoy tengo el agrado de presentar a nuestros panelistas, invitados a esta charla, a este conversatorio. Pues en primer lugar quiero presentar a Cielo Rusinque. Ella es abogada, es constitucionalista, magíster en estudios políticos, doctorante, y bueno, también quiero acá dar un paréntesis. Yo me conocí con Cielo hace 5 años aproximadamente, estábamos organizando el Día de la Mujer en Francia y bueno, hoy estamos acá en Colombia, entonces quiero darte hoy la bienvenida, Cielo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Milena, buenas tardes a Gabriel, a Pedro Pablo, muchísimas gracias por esta invitación y un gusto compartir con ustedes sobre un tema como tan actual hoy, sobre todo en este contexto de la moción de censura que se está pasando en este mismo instante en el Congreso de la República. Ahí tenemos suficientes elementos de hecho de actualidad para hablar sobre la gravedad de esto que tú has denominado la estigmatización de la protesta, las repercusiones que esto tiene y pues precisamente cómo esto está protegido por el derecho no solamente nacional, sino también internacional. Así es, muchas gracias y bienvenida, Cielo. Bueno, pues igualmente quiero darle la bienvenida a Gabriel Becerra, también abogado, académico, magíster también en estudios políticos, doctorante en estudios sociales de América Latina. Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ana, muy buenas tardes, Cielo, Pedro Pablo, a la audiencia que está conectada. Y claro que es muy importante en las condiciones actuales poder reivindicar el derecho que existe en una sociedad, si se pretende democrática, para garantizar la manifestación, sobre todo cuando las sociedades están tan convulsionadas y en crisis tan profundas como las que estamos viviendo. Entonces estamos ante un desafío de la democracia en Colombia y en el mundo y vale la pena conversar sobre ello.
Bueno, bienvenido, Gabriel. También, bueno, estamos con nuestro líder social, nuestro actual asesor de diálogo social y paz del departamento de Boyacá, Pedro Pablo Salas. Nosotros trabajamos juntos y quiero darle también la bienvenida porque estos espacios también existe el diálogo y eso es lo que queremos traer hoy también para la comunidad del departamento de Boyacá. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Ana. De verdad que muy buenos invitados el día de hoy. A Cielo por estar conectada. Cielo está en Francia, ¿no? En Bogotá. Ah, está en Bogotá. Nos conocimos en Francia con Ana Milena, pero yo regresé al país hace año y medio. Ok. Y a mi compañero de luchas, Gabriel Becerra, obviamente, con quien tenemos mucha historia de conocidos en las causas sociales. Pues no, contento de poder compartir estos ratos de reflexión sobre lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en este momento en materia de censura de este ministro de Defensa, y pues nosotros aprestándonos acá esta semana que vienen movilizaciones muy fuertes a partir del miércoles hasta el día viernes en el departamento, y mañana tenemos un plenario, un encuentro departamental de organizaciones sociales con el gobernador, con los gremios, y vamos a estar como pensándonos nuestros panelistas. Este departamento y sus propios problemas para ir, digamos, proyectando un documento departamental de los diálogos que se están haciendo con la propuesta que ya se tiene a nivel nacional. Bueno, pues inicialmente yo quiero darle la bienvenida acá en este espacio al departamento de Boyacá, tanto a Gabriel como a Cielo, que queremos acá con el equipo de diálogo social y de paz del departamento tener esa clase de invitados, de personas que vengan y que nos hablen también en nuestro departamento de los procesos que están en la comunidad y como tal en la sociedad civil, que de una u otra manera nosotros los estamos llevando acá en el territorio. Y quise utilizar ese vocabulario de territorio porque nos hemos dado cuenta en las diferentes reuniones que hemos tenido en las mesas de diálogo también con los gremios, con los líderes sociales, con las organizaciones, y ellos, a pesar de que existe un pliego de emergencia nacional, muchas veces seguimos hablando de territorio, de bueno, también hablemos acá qué pedagogía necesitamos, qué acuerdos necesitamos, y en este caso que sean departamentales, y yo pienso que esa es la misma dinámica que de pronto deben estar también todos los departamentos. Hagamos esas mesas dentro de la gestión que nosotros hacemos con Pedro Pablo y acá en la Oficina de Diálogo Social. Pues bueno, estamos en esa gestión de seamos esos intermediarios también entre la institución y la sociedad civil en general, que yo pienso que ese es el paso que necesitamos ahorita. Y bueno, pues hablando de estigmatizaciones en estas movilizaciones, yo quería traer a colación también un gran ejemplo de lo que podría ser una estigmatización en este momento, aparte de la emoción de censura que nos tiene hoy también de urgencia, pues han sido los bloqueos. La gente habla mucho de bloquear vías en el marco de la protesta. No es un delito, es un derecho. Han diferentes manifestaciones, digamos, por parte también de la Corte Suprema de Justicia, en diferentes casos en bloqueos que se dieron en el 2019, en donde se enuncia una decisión de tutela y que que había vinculado al gobierno de Duque igualmente por excesos de fuerza pública. Y además, en donde la Corte viene y dice, bueno, está prohibido estigmatizar ese ejercicio de protesta. Yo pienso que lo estamos viviendo hoy en día de nuevo. Yo quiero permitirme acá, para que le demos apertura también a un punto de estigmatización, lo que dijo la Corte. Entonces quiero abrir comillas y para que empecemos este diálogo de esta manera. Entonces dice la tutela 2527 del 2019, una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía de protesta legítimamente en una dialéctica como amigo, enemigo, izquierda, derecha, buenos y malos,
amigos de paz o enemigos de paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, para el consenso, para la reconstrucción no violenta de un Estado constitucional de derecho. En este contexto, resulta cuestionable que las autoridades no guarden neutralidad frente a las manifestaciones, pues justamente de ellas es de quienes se espera una mesura frente a las limitaciones o restricciones del ejercicio de las libertades individuales. Máxime, si la Constitución exige promover el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces yo quería como traer esto a colación porque en verdad le he hecho un análisis profundo a lo que ha querido decir esta tutela en pasadas protestas y quería traerlo al lugar porque es prácticamente, tenemos muchos ejemplos de lo que estamos viviendo hoy en día y realmente esa es una también de las peticiones que se le está haciendo hoy o se está hablando en este momento en el Congreso. Entonces, pues, Cielo, que quisiera que en este marco o en estos ejemplos de estigmatización de los derechos fundamentales, ¿tú cómo ves el desarrollo y el ejercicio del derecho de protesta? Pues Ana Milena, mira, yo creo que tú has citado muy oportunamente esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2019, que valga decir al día de hoy se está integralmente desacatando. Allí se habrían lanzado una serie de alertas, se había ordenado al gobierno tomar unas medidas en aras de garantizar el derecho a la protesta. Ese llamado de atención que se hizo fue determinante, por ejemplo, en cuanto a eso del principio de neutralidad que deben guardar los funcionarios públicos en este tipo de, digamos, de manifestaciones y para no estigmatizar el legítimo derecho a la protesta. Lo que estamos viendo en este momento en Colombia no es solamente alarmante, digamos, en términos de la fragilidad de nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia, sino que yo creo que las alarmas, digamos, ante la comunidad internacional, de los organismos internacionales también de justicia, hace rato están encendidas y más ahorita, más el día de hoy con el rechazo de parte del gobierno a través de su canciller, la Marta Lucía Ramírez, de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Eso qué nos demuestra? Eso nos demuestra una falta de voluntad política del gobierno por reconocer los errores y los abusos de la fuerza que hasta el día de hoy se han venido llevando a cabo. Eso significa también la terquedad, si quieres, de, digamos, dar una salida democrática a este estallido social, esta crisis social que finalmente es el producto de muchos años de absoluto desconocimiento a la ciudadanía en sus derechos fundamentales. Esto es muy grave en términos de cómo se ha escalado la violencia por parte de la fuerza pública. Al día de hoy las cifras en cuanto a desapariciones y violaciones de derechos humanos yo creo que no tienen precedentes en la historia de Colombia de los más de últimos 100 años. Lo preocupante, y que lo hablábamos justo antes de comenzar este espacio, es ¿a qué vamos a llegar? ¿A qué vamos a llegar y hasta qué punto, digamos, este gobierno querrá dar una salida democrática a esta grave crisis que estamos enfrentando? Tú mencionabas los bloqueos, por ejemplo. Evidentemente los bloqueos, todo derecho fundamental e incluso el derecho a la protesta tiene unos límites. Ningún derecho fundamental es absoluto. Los derechos fundamentales normalmente suelen estar en colisión con otros derechos fundamentales. En el caso de los bloqueos hay otros derechos fundamentales que se ven afectados y que evidentemente pueden poner en riesgo, por ejemplo, cuestiones como el abastecimiento, que se ha querido causar un pánico sobre ello, pueden poner en riesgo la tranquilidad, el orden público, en fin. Todo tiene que guardarse dentro de unos límites de proporcionalidad, digamos, dentro de unos límites de ponderación entre cuál de los derechos fundamentales en el momento determinado debe prevalecer a la hora de determinar una decisión, incluso para la intervención de la fuerza pública. ¿Qué es lo que estamos observando, Ana Milena? Al día de hoy hablamos de los bloqueos, hablamos del coste económico que tiene las protestas, del coste económico que es claramente lamentable de esos bloqueos, por ejemplo. Sin embargo, no se puede, yo creo, poner en la balanza, darle más relevancia a los efectos de una protesta, por ejemplo, a los efectos de esos bloqueos, sin considerar las causas que originan precisamente esos bloqueos. Al día de hoy hay un gobierno que no ha dado señales
de escuchar a la ciudadanía que se está manifestando, que las puertas de diálogo que se han abierto han sido muy torpes, que digamos no se está llamando a negociar a quienes están representando esas juventudes que se están manifestando, sino a los sectores finalmente como más afines al gobierno, que no se han tomado inmediatamente medidas determinantes para dar cumplimiento a esa sentencia que tú refieres, para proporcionar esa necesaria reforma estructural de la fuerza pública, al menos mediante el mensaje político del presidente de la obligación y la necesidad de que se protejan los derechos humanos, de que se encuentren los responsables de esos abusos que estamos viendo en directo todos los días a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué pensar de esto? Que mientras estamos hablando de lo preocupante de los bloqueos, a mí, por ejemplo, ahorita me están llegando imágenes de otros jóvenes que están siendo encontrados en los ríos de Colombia. Entonces, todo este escenario no puede sino preocuparnos en el sentido de que las protestas no van a menguar. Vemos una ciudadanía y unos jóvenes determinados a perder su vida, porque a esos que se están viendo enfrentados cada vez que salen a protestar, a que les quiten un ojo, a que los abusen, a que los desaparezcan, pero ya no hay miedo, son jovencitos y es una ciudadanía que está siendo totalmente excluida, que no tiene oportunidades de ningún tipo, que están marginalizados totalmente en el contexto de la pandemia de la sociedad, que no tienen garantías y que pues sencillamente yo creo que es casi como una cuestión de casi que el derecho a morir dignamente, entre estar encerrados en la casa, no tener opciones, no tener oportunidades de nada, pues sencillamente están saliendo a defender pues unos mínimos democráticos. Entonces, para comenzar, pues yo creo que el debate es extenso en cuanto a las posibilidades, en cuanto a la gravedad de lo que estamos viendo, en cuanto a lo que uno puede especular de hasta dónde podemos llegar, y pues uno esperaría que de pronto al día de hoy, por ejemplo, tú lo referiste, la moción de censura, lo mínimo, eso es muy incendiario que un ministro como el ministro que tenemos actualmente de defensa, este señor Molano, tan controvertido desde el principio, después de ese debate de esta moción de censura se mantenga en el puesto. Eso es ser incendiario, digamos. Entonces, y eso es darle más razón a que la protesta continúe, a que los bloqueos continúen, a que la indignación se siga exacerbando, y pues no sabemos hasta dónde podemos llegar con eso. Bueno, sí, es que son muchos estigmas y muchos temas que nosotros tenemos en este momento para evaluar realmente. Y pues bueno, Gabriel, yo pienso que en este marco hay una parte en donde se habla que básicamente en esta tutela que una nación busca recuperar y construir una identidad democrática, que no podía ubicar a la ciudadanía en una protesta legítimamente de amigo, enemigo, izquierda, derecha, buenos y malos. No sé, ¿qué consenso, qué percepción tú tienes de ese texto que lo podemos traer a colación en este momento? Bueno, pues yo creo que llegamos a este tema porque estamos viviendo, como ha dicho Cielo, la protesta más profunda, más extensa de la historia nacional, ¿no? Realmente estamos asistiendo al desarrollo en estos tiempos de un hito de la lucha, de la protesta en la sociedad colombiana. Y lo que evidencia esa protesta es que vivimos lamentablemente en una sociedad donde no se han podido materializar no solamente un derecho que es fundamental en una nación que se precie democrática y que coloca al centro la defensa de las libertades, ¿no? Entre ellas, el derecho a la protesta, que es tal vez el derecho a exigir otros derechos, ¿no? Entonces, realmente colocar al centro esta discusión no es solamente evidenciar el incumplimiento de un artículo constitucional, el incumplimiento de una doctrina, digamos, de las altas cortes, sino ante todo la conmoción de un momento muy difícil de la vida nacional, en el cual tenemos que no solamente apelar a la defensa de la protesta, sino a derechos superiores, ¿no? Las cifras de muertos, la Universidad del Valle y unas organizaciones de derechos humanos acaban de publicar los nombres concretos de 120 ciudadanos. Todos podemos imaginarnos la angustia de las madres, de los familiares de 120 jóvenes que desde hace unas semanas no aparecen, al momento de ver las imágenes que están apareciendo en las redes
porque cadáveres nuevamente empiezan a aparecer en las aguas de varios ríos del suroccidente colombiano. Entonces, no es solamente la dificultad del cumplimiento del derecho a la protesta, sino el incumplimiento que se está viviendo en medio de esta crisis de derechos fundamentales de carácter civil y político, como es el derecho a la vida y el derecho a la protección y a no ser desaparecido, ¿no? Estamos realmente frente a una crisis humanitaria que además tiene una respuesta indolente no solamente por parte del Ejecutivo, sino que las condiciones de la crisis actual están también ligadas a una crisis política donde una élite está impidiendo que organismos que son fundamentales, el Ministerio Público, para la garantía de esos derechos, estoy hablando de la Defensoría, estoy hablando de la Procuraduría, estoy hablando de la Fiscalía, están capturados y no ejercen el deber que les corresponde desde el punto de vista constitucional y legal. Hoy no solamente los sectores de oposición están colocando el grito en el cielo, están reclamando, están amplificando las voces de esas familias, sino que el mismo Departamento de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, están pidiendo algo que la ciudadanía boyacense, la ciudadanía colombiana debería respaldar, y es que pudiese venir a Colombia una comisión de parte de estos organismos a hacer una visita in situ, como lo ha reclamado el gobierno de Iván Duque en los casos de otras naciones donde se han presentado conflictos de esta naturaleza, donde han habido muertes, pero donde los indicadores han sido menores. O sea, ver a la vicepresidenta de la República acabar de salir de una reunión en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, impidiendo que venga un organismo independiente a verificar las cifras que las organizaciones de derechos humanos están denunciando, es realmente muy preocupante, porque eso quiere decir que estamos frente a un gobierno que no solamente está validando estos hechos, sino que está impidiendo que haya una investigación independiente de un organismo que no puede ser, digamos, cuestionado desde el punto de vista político. El señor Almagro no es precisamente un opositor del gobierno colombiano, e incluso al señor Almagro y a la comisión se le está negando el derecho. O sea que no solamente estamos frente al incumplimiento del derecho a la protesta, de la vida, sino frente a una estrategia de impunidad que es muy grave en un momento de la vida nacional donde se supone que estábamos en tránsito de superar la página de la guerra para que nuestros hijos y las futuras generaciones no tuviéramos que soportar algo de este tipo. Entonces yo quiero llamar la atención y convocar a la solidaridad de todos quienes nos preciamos defensores de las libertades y de los derechos en este país, sin importar en qué partido militamos, en qué religión estamos, a que defendamos la vida, que defendamos las libertades, a que le exijamos a los organismos de control que ejerzan su labor y que la crisis que está viviendo la sociedad colombiana, que es una de las crisis más profundas de toda su historia, que no tiene que ver solamente con los efectos de la pandemia, pueda ser solucionado mediante unas vías donde los derechos no se conculquen y donde la protesta, como una condición esencial de toda democracia, se garantice. Creo que hay de aquí en adelante una serie de exigencias sobre las cuales tendremos que trabajar. Tal vez podemos profundizar más adelante, y tienen que ver con que hay que hacer grandes reformas para garantizar que estos derechos se garanticen, perdona la redundancia, y para permitir que instituciones como la Policía Nacional no pierdan, digamos, la autoridad y la dignidad frente a la ciudadanía. Esa es una situación muy grave porque lamentablemente una institución como la policía, como las Fuerzas Armadas, que deberían ser ejemplo de garantía y de respeto al ordenamiento constitucional y legal, no pueden rebajarse a cometer los actos de carácter ilegal
y de carácter inmoral contra los jóvenes y contra los ciudadanos. Esa es como la primera reflexión que yo quisiera dejar. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Yo quisiera invitar también a Pedro Pablo que nos diera general su percepción de esas estigmatizaciones que también se han dado acá en el departamento de Boyacá. No sé, muchos se han referido también al vandalismo. Su merced que nos puede dar grandes ejemplos también para que vean la perspectiva de Boyacá. Tiene cerrado el micrófono. Me alegra mucho escuchar a Cielo y a Gabriel, verdad que son análisis nos sirve mucho a los boyacenses porque se trata de recoger esos elementos que hacen ustedes como personas que están tomando otras fuentes de información, aparte pues la que estamos viviendo en los territorios. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, digamos, un aspecto ideológico que está detrás de todo, como de esta normalidad de la violencia de quienes la están auspiciando. Y me llama mucho unos comentarios pues que se hacen en los grupos donde hay un convencimiento de que en Colombia hay una conspiración de la izquierda para desbancar a Duque, que el Foro de Sao Paulo está detrás de todas las movilizaciones sociales, que vienen en una amenaza, obviamente, a la propiedad, que hay una amenaza de todos estos que ellos denominan como los vándalos, como todos estos sectores, en un convencimiento por qué tienen que ellos armarse y por qué es que la policía puede disparar y por qué los civiles con la policía están haciendo prácticamente patrullajes conjuntos. Y entonces uno ve en el fondo de esto que hay unas ideas allí complejas frente a lo que significa un cambio en Colombia por la mentalidad de lo que está ocultándose en estas posturas. Y me llama mucho la atención porque ellos hablan del afecto, por ejemplo, que tiene el paro en la economía, del impacto que tiene en la movilidad de los sectores económicos. Pero en oculto hay allí más ese miedo, digamos, ideológico a que vengan reformas que amenacen a estos que están haciendo este tipo de observaciones, convencidos plenamente que matar a estos jóvenes en Cali, en Bogotá, etc. No hay otro camino. Mi reflexión es porque el costo humano, Gabriel y Cielo y Ana, es alto, porque esta gente ha logrado interiorizar un discurso profundamente, digamos, premoderno y donde se justifica y les parece normal que esto tenga que hacerse para defender, pues obviamente, de esta cantidad de vándalos. Entonces, no es cualquier señalamiento, yo creo que hay cosas mucho más profundas que se están escondiendo detrás de todas estas situaciones. No es, digamos, porque estadísticamente es fácil poder controvertir, digamos, estos individuos. Boyacá, por ejemplo, tiene un 80% de empleo informal, de no ocupados y de desempleados abiertos del 80%. O sea, tenemos una formalidad del 20% y tenemos un acceso a educación superior del 15%. Y tenemos internet en el sector rural del 3% y del 22% en el sector urbano. Es decir, hay tantas cosas para hablar de que esto está tan mal en materia de construir futuro y algunos sectores educativos que vienen en un proceso, en un retroceso en materia de calidad educativa. Hoy se suicidaron 2 jóvenes acá en Tunja, se botaron de un puente. O sea, no, el suicidio no es porque sí, una niña de 17 años, porque se tenía que botar de un puente. Jóvenes están hoy desesperados, lo que decía Cielo. En esa perspectiva, la gente mira que asume un altísimo riesgo en su vida. El régimen se va a cobrar con un altísimo costo. A Gabriel, yo no sé si estoy equivocado, pero estoy viendo allí
todas estas acciones que pueden terminar hasta en golpes de Estado, en todos esos escenarios en que uno no puede, porque están dispuestos a todo. Entonces en Boyacá pues hemos tenido unos ejercicios valiosos de movilización, pero falta aún mucho más sectores que se vinculen. Tenemos muchos sectores de clase media que aún, digamos, no se han vinculado, mucho sector rural aún no participa con fuerza de las movilizaciones. Entonces, hoy tenemos, por el contrario, militarización. Estamos mañana en un debate frente a qué pasó con la militarización, porque pues ahí le están pidiendo a mi jefe, al gobernador de Boyacá, unas explicaciones mañana en el movimiento social. Y entonces estamos en esas cosas aquí en el territorio, como decía Ana, moviéndose en demasiados intereses, pero lo que me aterra es ese profundo concepto humano, esa condición humana de quienes están mandando a asesinar y quienes están asesinando con civiles, por ejemplo, a los jóvenes de Cali y que están apareciendo. Esto de los desaparecidos es monstruoso. Yo creo que en Colombia nos vamos a tener que levantar, porque esto es ya prácticamente la puerta de entrada a la dictadura total. Muchas gracias, Pedro Pablo. Sí, yo pienso que en general son diferentes situaciones que hemos o que han salido a la luz de una manera más predominante en estas movilizaciones, pero también hay un contexto internacional, hay una mirada en general que tenemos en este momento del más allá de Colombia. Los medios están hablando, de hecho yo también estaba viendo este fin de semana, los medios hablan de la convulsión de los Andes, hablan de convulsión sociopolítica de grandes magnitudes y están cogiendo a Colombia como ejemplo. Cielo, a mí me gustaría que tú como te he visto también en varias entrevistas para Francia, para Canadá. ¿Y cuál es esa idea general que se tienen que llevar esos actores internacionales para que temas o sucesos como los de hoy, en donde vienen y el mismo gobierno nos cierra la puerta a que entren a Colombia? ¿Cuál es esa visión y en realidad que necesitamos que vean de Colombia? Pues mira, Ana Milena, que así como tú lo refieres, yo creo que de hecho no es ni siquiera una cuestión meramente regional, no es un problema latinoamericano. Por ejemplo, que muchos medios tienden a verlo pues, como compartimos en cierta forma pues unas circunstancias sociales, económicas, políticas muy similares, países extremadamente inequitativos, países precisamente con una desigualdad pues que ya raya en lo antidemocrático, porque uno no puede hablar de democracia cuando un 1% detenta pues la mayoría de los bienes y de los digamos, y de los sectores económicos, mientras así con las cifras que citaba Pedro Pablo en el caso de Boyacá, pues no es mucha la diferencia cuando se habla en el caso colombiano a nivel nacional, son del 70% de trabajadores en la informalidad, también la brecha digital, o sea, como que los medidores para hablar de desigualdad, Colombia es el tercer país más desigual de América Latina. Y obviamente lo que se había demostrado y lo que uno no se explica es cómo se había demorado tanto ese estallido social en Colombia. De pronto por una razón también que tiene que ver mucho con las circunstancias particulares del conflicto interno que llevamos viviendo desde hace más de 50 años y que todavía seguimos penando en superar. Eso nos tenía distraídos, todo era culpa de la FARC en un momento dado, digamos que la ciudadanía siempre como que no encontraba verdaderos responsables, había una confusión muy grande de los hechos políticos, de las responsabilidades, porque siempre el foco estaba precisamente en eso, en hablar pues de todos esos hechos lamentables que ocurrían en medio del conflicto interno. Y ahorita, ¿qué ocurre? Hay ese acuerdo de paz como quiera que sea, hay una desmovilización de este sector que pues finalmente pues mucho daño también fue el que se hizo en todos estos años de enfrentamiento bélico entre el gobierno y las FARC, y de repente pues es como si nos diéramos cuenta, máxima en el contexto de la pandemia, porque eso fue como si una lupa se hubiera instalado en nuestras democracias para ver los grados de extrema desigualdad que enfrentamos, y por ejemplo eso, el caso de saber que hay regiones donde y departamentos enteros que no tienen ni siquiera un hospital, por ejemplo, que no tienen los mínimos recursos. Yo lo que veo allí, para contestar a tu pregunta, es que no es un problema solamente regional, sino es una crisis del sistema neoliberal impuesto en el mundo, particularmente a partir de los años 70, digamos. Toda esa es una discusión que hace pues pensar al día de hoy. Nuevamente vienen los debates, no es aquí entre comunismo y capitalismo, no, aquí la cuestión es
que se necesita necesariamente, es un debate que se está dando, como digo yo, también en los primeros, pues digamos, en las democracias más avanzadas, es en la inviabilidad de un sistema social y político económico que pues no da garantías a la humanidad. Digamos que libros como el de Thomas Piketty recientes, o sea, sus últimos trabajos, demuestran que eso que a veces, muchas veces vemos como una particularidad regional de Colombia y todo, no, eso es algo que se ve en las democracias del mundo. El poder de las multinacionales, de los grandes magnates, de los grandes emporios económicos, y mientras que es a nivel mundial que la humanidad y la clase media cada vez tiende pues a empobrecer, las condiciones y la precariedad cada vez es mayor. Lo que pasa es que pues aquí somos el ejemplo ya de lo máximo de lo que hemos soportado. La ciudadanía, digamos, uno no entiende cómo no se había despertado antes de esa realidad que vemos permanentemente en las calles. El hecho de que aquí se apuñale por robarse un celular no es tampoco gratuito. Entonces uno dice, no, es que hay que reprimir, hay que meter a todos esos vándalos a la cárcel y todo, pero no vamos a mirar más adentro, que es el problema del inmigrante. Entonces estigmaticemos al venezolano. No, es que hay que mirar qué hay detrás de toda esa miseria y de toda esa necesidad y cómo eso es un factor generador de violencia. Entonces yo creo que precisamente se trata de un problema no solamente regional, sino también un problema global que nos hace pensar en todos los desafíos que enfrentamos en cuanto a posibilidades alternativas de hacer como economías viables en términos de sostenibilidad, de humanidad, en términos de solidaridad. Yo creo que eso debería ser un despertar precisamente para los sectores más beneficiados o quienes detentan el poder económico. Eso no es viable para nadie. Miramos ahorita la última agencia de calificación, pues se sabía que eso iba a pasar. Por ejemplo, en el caso de Colombia, acá hemos sido muy cuidadosos de que los inversionistas se sientan seguros en invertir en la democracia colombiana. Somos un buen deudor, digamos. Colombia ofreció unas garantías, entonces pues siempre estábamos cumpliendo con la deuda y todo. Ahorita ya nos están viendo con alarma. Pero finalmente la cuestión es que sí, a qué precio esos medidores, a qué precio, por ejemplo, una reforma tributaria como las que nos querían imponer y que ahorita falta ver cuál va a ser la contrarreforma, es que incluso los sectores más beneficiados, digamos eso, los banqueros, los que tentan pues los medios son familias, ¿no? Son grupitos, son pequeños grupitos, yo creo que tienen medio país, que deberían ser conscientes que precisamente ese estado de incertidumbre, de violencia en un país no es viable tampoco para ellos. Una sociedad armoniosa, una sociedad más equitativa, lo que da es garantías de una vida digna para todos. En la medida que la sociedad y que la mayor parte de los ciudadanos tengan un mínimo de necesidades cubiertas en términos de vida digna, pues sencillamente yo creo que la vida es más agradable. Yo creo que ahorita los colombianos, por ejemplo, en el caso de Colombia, todos estamos penando a conciliar el sueño. O sea, el tiempo que deberíamos estar aprovechando para la vida bonita, para leer, para cultivarnos, para leer, para disfrutar, nos la pasamos pegados a las redes sociales mirando cuántas cosas más graves vamos a parar. Todos estamos como desenfocados en cómo vamos a hacer en medio de todo este caos, qué podemos aportar. Y pues eso no es sano para nadie, no creo que sea viable para quienes tienen el capital económico tampoco. Entonces, y los medios internacionales, pues yo creo que lo que hacen es observar pues esa realidad de un sistema en decadencia y la necesidad de empezar a pensar cuáles alternativas para hacer pues un sistema económico y social pues más viable en términos de humanidad y de sostenibilidad también de la humanidad. Eso sabemos, el extractivismo, la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, tiene que haber una conciencia ambiental, o sea, es toda una cantidad de circunstancias que finalmente hacen que Colombia, así como hoy es el epicentro de una grave crisis, también podría ser el epicentro a partir de América Latina de presentar alternativas y propuestas para salir de esa crisis que podrían inspirar más allá de las fronteras de América Latina, yo creo. Así es, Cielito, qué gran reflexión. Y bueno, yo pienso que la misma pregunta quisiera hacerle a Gabriel, porque no es casualidad tampoco que la comunidad latinoamericana esté teniendo como esa oleada de solicitudes, de cambios, y bueno, muchos han hablado que hemos tenido ahora nosotros también el ejemplo de Chile. Y bueno, no sé en qué contexto podemos ubicar a Colombia en este momento, a tu parecer, Gabriel. Bueno, Colombia es una especie de anomalía en América Latina, ¿no? En el sentido de que durante las últimas décadas el continente latinoamericano ha sido una especie de laboratorio de búsqueda de alternativas a la crisis de un sistema de dominación económica, política, social, que en su aplicación del modelo neoliberal lo que ha derivado es en el aumento de las desigualdades sociales, de la violencia y de la crisis en general, ¿no? Algo que ha sido agudizado no solamente en América Latina, sino en el mundo
a raíz de la pandemia, ¿no? No olvidemos que la economía en el mundo ha tenido una contracción, a excepción tal vez de China y Vietnam, de alrededor de 6, 7, 8%. América Latina tuvo en el marco de la pandemia un retroceso y una contracción de alrededor del 6%, y eso ha agudizado la crisis en los ámbitos sociales, ¿no? De la pobreza, del hambre, de la violencia. Y eso ha derivado, en el caso de América Latina, en las últimas décadas, en reacciones de carácter popular, ¿no? En protestas que se fueron transformando de indignación ciudadana a transformaciones políticas. No habría un proceso político en Bolivia como el que representó Evo Morales, el MAS y ahora el nuevo presidente, sin una guerra del agua en el 2002, ¿no? No hubiese una transformación durante 2 décadas en Ecuador si no existiese lo que se llamó la Revolución Ciudadana. Y usted no explicaría el fenómeno colombiano al margen de los levantamientos que hubieron en Chile en el 2018 y también en Ecuador. Digamos, hay una especie de sintonía, entre otras cosas porque los sujetos protagónicos son comunes, son jóvenes que no son precisamente solamente el estudiantado, que ha sido un protagonista de primera línea en las luchas democráticas de todo el continente, sino que hay un sujeto juvenil, pero que está ligado a eso que llaman los ninis, ¿no? Ni trabajan, ni estudian, o si trabajan realmente están ubicados en un sector de la economía informal, como decía Pedro Pablo, altamente precarizados. Yo he visto muchachos en los portales de las Américas o en SUA que están trabajando en Rappi y haciendo domicilios y después llegan al puesto de protesta, y hay otros que están fundamentalmente precarizados y tienen mejores condiciones y sobre todo un espacio para canalizar la rabia que sienten con el no futuro. Y algo así parecido se ha vivido en los Andes, como tú decías, y en otros países de América Latina. Eso ha derivado en cambios políticos. Y yo quiero decir con toda franqueza que la crisis colombiana debe tener una salida política. Digamos, lo que podemos ahora es, en primer lugar, reivindicar que este movimiento, que es un movimiento que tiene como característica el desbordamiento de las formas y de los espacios tradicionales de la protesta, que no alcanza a recoger el Comando Nacional de Paro, porque el Comando Nacional de Paro colocó la fecha del paro, incorpora unos sectores de la protesta tradicional, pero esa protesta tradicional fue desbordada de lejos por la ciudadanía y hasta ahora está tratando de tener un diálogo con los otros sectores, y yo creo que no va a alcanzar porque, digamos, estos muchachos de los 18 o 20 puntos en Cali, los que están en Bogotá y demás, no se sienten representados. Hay una crisis de la representación, digamos, tradicional de las luchas sociales, y lo que ha logrado el movimiento es que el régimen tenga que hacerle concesiones porque se ha visto amenazado incluso en la posibilidad de que tenga que irse todo el régimen. Entonces tuvieron que retirar la reforma tributaria, tuvieron que cambiar 2 ministros, el gobierno está desesperado construyendo una alianza, repartiendo mermelada por galones para que el señor Vargas Llera siga teniendo nuevos ministerios, para que un sector del Partido Liberal se incorpore, para que el Partido Conservador no se ponga bravo porque le van a quitar parte de la torta. Están tratando de recomponer una salida que por un lado cede al movimiento porque el movimiento les ha obligado. Duque llevamos años proponiéndoles que la universidad sea gratuita y hasta ahora accedió producto de la fuerza para que los muchachos de los estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas por un periodo tengan educación gratuita. Adicionalmente, ha tenido que empezar a hablar de un plan de choque de empleo juvenil. Todo han sido conquistas arrancadas. Y yo creo que el movimiento
se está debatiendo un poco sobre su perspectiva, y a mi manera de ver, la perspectiva del movimiento pasa por, en primer lugar, preservarlo, digamos, y preservarlo tiene que ver con lograr que la estrategia del gobierno, que es estigmatizarlo, es querer decir que esos muchachos son los culpables de la crisis cuando ellos tienen al país en la mitad de la pobreza, cuando en las últimas cifras se han mostrado que alrededor de millones de colombianos, estamos hablando de 5 millones de colombianos, se van a la cama sin en los 3 platos de comida. O sea, los culpables de la crisis no son los muchachos que están en la calle. Los muchachos que están en la calle no tienen nada. Por eso no les importa en últimas perder hasta su vida. Los culpables de la crisis y del levantamiento fue el ministro de Uribe de Hacienda y el presidente, que persistieron en una reforma tributaria para quitarle a los trabajadores, no solamente a nosotros, sino a trabajadores que se podían ganar 1.900.000 pesos, una parte de su salario, para seguir dándole exenciones tributarias al sector financiero, que en el último año se ha ganado 20 billones de pesos, que en los últimos años se ha ganado más de 155 billones, al sector petrolero, al de las carboneras. O sea, realmente ellos han trabajado en función de una política de estrangulamiento a la población, y eso rebosó la copa, y eso ha generado un levantamiento. Ahora, ese levantamiento ha arrancado cosas. Yo creo que puede arrancar cosas. Yo creo que al gobierno no le interesa negociar. ¿Cómo justifica usted que un señor que había renunciado al gobierno, que sabía que se iba durante estos días, que salga a ser el jefe de la negociación? Es tan importante la negociación para el gobierno que colocó a un funcionario que ya se iba, que no tiene ningún peso ni ninguna representatividad. El gobierno quiere seguir reprimiendo el movimiento, vendiendo en los medios de comunicación la idea de que esos son unos vándalos, y tratar un poco de construir una legitimidad para desacreditarlo. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que hay que trabajar por fortalecer el día miércoles, el día viernes, grandes movilizaciones ciudadanas, aislar a quienes se están infiltrando para sabotear, lograr traducir esa indignidad en un cambio político. Porque en últimas, nosotros no estamos condenados a vivir generación tras generación en la guerra. Nosotros no estamos condenados a vivir en la pobreza, no estamos condenados a vivir en el hambre. Estamos viviendo así porque hemos tenido una élite política que durante 200 años se ha negado, incluso a través de la violencia, a generar transformaciones democráticas. Yo creo que Colombia está viviendo una transición y una ruptura democrática, y que eso duele, y que eso nos lacera, y que eso nos afecta, y que eso nos molesta. Pero yo creo que la posibilidad de un cambio político, democrático, se está abriendo camino en Colombia, y ese va a ser el aporte de los colombianos al proceso de cambio político en América Latina. Porque creo que lo que hicieron los chilenos fue muy importante, lo que han hecho los argentinos. Yo creo que ningún colombiano quiere tener a un señor como Bolsonaro de presidente, que lleva millones de personas permitiendo que mueran porque durante una buena etapa negó la vacunación. Entonces, yo creo que América Latina sigue siendo un laboratorio, es un continente en disputa entre estas corrientes que están en confrontación en el mundo, pero creo que ante todo es un continente de esperanza también y de transformación. Y Colombia va a hacer posible un cambio histórico que debe ser político, y hay que traducir toda esa rabia que está en la calle en cambio político. Y yo creo que la juventud va a votar y va a aportar por el cambio, y ese es el gran miedo que tiene la élite de este país, que sienten que se les está yendo el poder de las manos. Y en el marco de eso, y con esto termino, es muy cierto lo que dice Pedro Pablo, hay que estar muy alerta, porque esto puede derivar en no solamente en una declaratoria de conmoción interior para profundizar la limitación de los derechos, sino que yo creo que no hay que descartar incluso un golpe de Estado en Colombia, o un autogolpe. Entonces, yo creo que hay que estar alertas, y en un escenario de ese tipo hay que salir a la calle a defender las libertades, la democracia y el derecho a un cambio en democracia en Colombia.
esa es la perspectiva que yo veo y creo que en el contexto latinoamericano lo que hay es una disputa que se está desarrollando y en donde Colombia, que ha estado ajena a esos procesos de cambio, se va a poder incorporar en el transcurso de la transición que estamos viviendo, que yo creo se va a dar de cara a la disputa político-electoral del año entrante. Sí, realmente yo pienso que estamos reconstruyendo y esa es una muy buena palabra y yo quiero agradecerles a ustedes por el tiempo, por la disposición. Realmente para nosotros es esencial igualmente hasta empezar solamente con pedagogía. Por eso quisimos llamarlo también así muy general, de hablemos de estigmatizaciones del derecho de protesta, porque acá sobre todo también en Boyacá, queremos hablar, queremos profundizar sobre realmente cuál es el ejercicio del derecho y quiero invitar al doctor Pedro Pablo a que nos haga una última reflexión general de qué estamos rescatando. Rescatemos y quitemos esas estigmatizaciones del derecho de protesta y continuemos, porque yo pienso que ese es el llamado que tenemos hoy nosotros también para la comunidad, para la sociedad, para las organizaciones y bueno, en el ejercicio también que nosotros llevamos de diálogo social. Entonces, pues, Pedro Pablo, regálanos una muy buena conclusión para cerrar esta jornada. El micrófono, Pedro Pablo. Qué pena. Muchas gracias, Milena, por estos invitados. De verdad que para nosotros es lo que dice Cielo y Gabriel, pues es una mirada muy profunda de lo que se está moviendo en América Latina, de los bloques de poder que están en disputa allí. No, esto no aparece porque sí, hay una crisis social en América Latina. Colombia, pues por supuesto, no es ajena a ella y por eso estamos como estamos. Yo lo que sí creo es que tenemos que jugar hay unos profundos movimientos en este momento, en todos los espacios, significados nuevos que se están construyendo en el marco de la misma protesta. Se está acumulando un capital social, se está acumulando una fuerza. Yo aspiro y sueño que las redes, que todo este fenómeno de comunicación nos hayan servido como elementos aglutinadores y quienes estaban en América Latina a dar golpes de Estado para resolver los problemas de esta manera, de manera dictatorial, ya hoy no es el mismo momento, porque la gente está hoy mucho más informada de alguna forma y tenemos mucho más interconexión. No quisiera, o sea, que estas reformas y estos avances que ha tenido la tecnología en materia de comunicación tengan un peso importante en todas las movilizaciones que se vienen para cerrarle, digamos, ese paso a toda esa barbarie, pues que de alguna manera queda demostrado en ustedes, en sus análisis. La ruptura democrática que habla Gabriel, creo que eso hay que profundizarlo, me parece un elemento de discusión muy interesante, a dónde podemos, porque la gente está muy normatizada, tenemos una sociedad muy conservadurizada, de alguna manera ideológicamente capturada por historias de sometimiento. Entonces, también la ruptura implica una ruptura conceptual, teórica, y allí tenemos tal vez la academia, que a veces uno la ve ausente en algunos sectores, tener una participación mucho mayor para tratar de aportar en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Entonces, era mi aporte. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, desde Diálogo Social y Paz del Departamento de Boyacá, este rato que nos han dedicado a los boyacenses y esperamos pues contribuir a los logros de estas transformaciones que a veces y casi siempre, pues desgraciadamente no se hacen sino a través de movimientos multitudinarios y aspiramos que en Colombia pues la gente salga a las calles y logremos nosotros las reformas que se están ya desarrollando, como lo dijo Cielo y Gabriel, superando las expectativas iniciales. Aquí estamos hablando de nuevas reglas de juego, de nuevos diseños institucionales, de un estado de bienestar que nunca se ha tenido realmente en Colombia, más allá del estado asistencialista. Yo creo que la gente ha entendido que estamos ante un reto y la altura de los retos no es para los
miedosos ni los que conservan una pequeña parcela de propiedad creyendo que les va a llegar futuro. Yo tengo en eso que ser un poco, quitémonos esas ilusiones porque el sistema nos va a devorar a todos. Entonces hay que hacer las reformas. Muchas gracias. Gabriel, ¿cómo que iba a intervenir? No, yo les agradezco la invitación. Creo que el pueblo boyacense nos ha dado durante la historia suficientes lecciones de consecuencia con las transformaciones democráticas de nuestra sociedad y en estos tiempos va a estar a la altura de las circunstancias, no tengo ninguna duda. Gracias, Gabriel. Bueno, pues yo quiero agradecerles por este espacio, por el tiempo. Yo sé que estamos también corriendo con agendas y todo, pero en verdad estos espacios son importantes y yo he recalcado muchísimo el tema de pedagogía, porque esa es una de las razones del buen entendimiento y también del desarrollo de esos derechos fundamentales, que hoy en día estamos en ese tema. Entonces, por eso quisimos que habláramos del derecho de protesta y también pues queremos invitarlos a que vengan al departamento de Boyacá. Estamos acá en unos procesos sociales, en territorio, tenemos grandes retos y ahorita con todos estos diálogos que estamos haciendo también departamental, necesitamos esto, necesitamos pedagogía, entonces les agradecemos mucho el tiempo, esto también es de unión nacional, nosotros acá continuamos, yo le decía hasta a Pedro Pablo que yo le pongo hasta la camiseta a mi hijo, soy colombiano y nosotros seguimos en la lucha, y yo le explico, él me dice, ¿por qué paramos? ¿Por qué no nos dejan pasar? Y yo le digo, mira, es por tu futuro, esto lo estamos haciendo por ellos y en verdad este tema de pedagogía nos hace falta, los invitamos a Boyacá, por favor, necesitamos todas estas energías también acá para nuestros procesos. Entonces, pues les doy las gracias y gracias. En otra Gracias. Muy amable. Gracias, Cielo. Por la invitación, gracias, Pedro Pablo, un gusto discutir con ustedes, Gabriel, igualmente, y pues hasta muy pronto, y yo cuando diga la invitación a Boyacá, claro que la acepto. Bueno, muy chévere. Un gusto. Gracias. Chao, Ana, chao, Pedro. Bueno, que muy bien, muchas gracias. Bueno, chao. Chao.